Desperté esa madrugada con una tos que me desgarraba el pecho. El reloj marcaba las 3:20 de la mañana, y yo, Lilia, a mis 67 años, sentía como si mis pulmones estuvieran en llamas. La garganta me ardía tanto que apenas podía tragar saliva. «Mario», grité con la voz ronca hacia el cuarto de mi hijo. «Mario, por favor, tráeme un vaso de agua». Escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo. Mi hijo de 32 años siempre había sido tan atento conmigo, especialmente desde que enviudé hace 5 años. Pero algo en su comportamiento de las últimas semanas me tenía inquieta. Conversaciones susurradas por teléfono que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Miradas extrañas que intercambiaba con Carmen, mi cuñada, durante las cenas familiares. «Ya voy, mamá», respondió con una voz que sonaba demasiado despierta para alguien que supuestamente estaba durmiendo. Eso debería haberme alertado desde ese momento. Mario tardaba en dormir, pero una vez que se quedaba dormido, ni un terremoto lo despertaba. Sin embargo, había respondido inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. Me incorporé en la cama, apoyándose contra las almohadas, cuando vi su silueta acercándose por el pasillo débilmente iluminado por la luz de la cocina que siempre dejábamos encendida. Llevaba un vaso en la mano, pero algo en sus movimientos me pareció extraño. Demasiado cauteloso, demasiado calculado. No era la prisa natural de un hijo preocupado por su madre enferma. Fue entonces cuando mi vida cambió para siempre. Mario se detuvo junto a la mesa del pasillo, justo frente al espejo antiguo que había heredado de mi madre. Desde mi cama, tenía una vista perfecta del reflejo en ese espejo. Lo que vi me heló la sangre. Mi hijo sacó algo de su bolsillo. Un pequeño frasco. Con movimientos nerviosos, desenroscó la tapa y vertió el contenido en el vaso de agua. El líquido era transparente, pero vi claramente cómo se disolvía en el agua. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué estaba haciendo Mario? ¿Por qué mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en este mundo, estaba poniendo algo en mi agua? Las manos me temblaron mientras fingía que seguía tosiendo, manteniendo los ojos entrecerrados para que no se diera cuenta de que lo estaba observando. Guardó el frasco rápidamente en su bolsillo y continuó caminando hacia mi habitación. Su rostro había cambiado. Ya no era el Mario cariñoso que conocía. Había algo frío en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Cuando entró a mi cuarto, forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí tienes, mamá. Bebe despacio», me dijo, extendiéndome el vaso con una mano que no le temblaba en absoluto. Su voz sonaba normal, pero yo ya sabía la verdad. Mi propio hijo acababa de envenenar mi agua. «Gracias, mi amor», le respondí, tratando de mantener la voz serena mientras mi mente funcionaba a 1000 por hora. Tomé el vaso y fingí dar pequeños sorbos, mojando apenas mis labios. El agua tenía un sabor ligeramente amargo, algo metálico que confirmó mis peores temores. Mario se quedó parado junto a mi cama, observándome beber. Sus ojos estudiaban cada uno de mis movimientos, esperando algo. ¿Qué esperaba? ¿Que me desmayara? ¿Que perdiera la conciencia? ¿Que muriera? ¿Te sientes mejor?, preguntó después de unos minutos, y había algo ansioso en su voz. No era la preocupación natural de un hijo. Era la impaciencia de alguien esperando que un plan funcione. «Sí, mucho mejor», mentí, fingiendo que el vaso estaba vacío. «Gracias, Mario. Ahora puedes volver a dormir». Se despidió con un beso en la frente que me quemó la piel. Un beso de Judas. Cuando escuché que cerraba la puerta de su habitación, esperé otros 10 minutos en completo silencio, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que pudiera escucharlo desde su cuarto. Entonces me levanté sigilosamente y caminé de puntillas hacia la cocina. Sobre la encimera estaba la botella deportiva roja que Mario usaba todas las mañanas para salir a correr. La misma botella que llenaba religiosamente cada noche antes de acostarse. Con manos temblorosas, desenrosqué la tapa y vertí todo el contenido del vaso en su botella. Si mi hijo había planeado hacerme daño, ahora él mismo probaría su propia medicina. Volví a llenar el vaso con agua limpia y regresé a mi cama, donde fingí dormir el resto de la madrugada. Pero el sueño no llegó. Solo podía pensar en una cosa: a las 6 de la mañana, Mario saldría a correr como siempre. Y esta vez, se llevaría consigo su propia trampa. Las horas pasaron como siglos.
Permanecí inmóvil en mi cama, fingiendo dormir, mientras escuchaba cada sonido de la casa. A las 5:30 de la mañana, como todas las mañanas desde hacía años, escuché el despertador de Mario. Sus pasos hacia el baño. El sonido de la ducha. Todo tan normal, tan rutinario, que por un momento pensé que había sido una pesadilla. Pero el sabor amargo que aún permanecía en mi boca me recordaba que todo había sido real. Mi hijo había intentado drogarme. Y ahora él iba a beber su propia medicina. Escuché cómo abría la puerta del refrigerador, seguramente buscando algo ligero para desayunar antes de su rutina matutina. Mario era obsesivo con sus horarios. 6:15 en punto, sin falta, salía de casa con su ropa deportiva gris y sus tenis blancos, llevando siempre esa botella roja que ahora contenía su propia traición. «Nos vemos más tarde, mamá», gritó desde la cocina, como hacía siempre. Pero esta vez su voz tenía un tono diferente. Había expectativa en ella, como si esperara encontrarme inconsciente cuando regresara. Como si ya estuviera planeando lo que haría conmigo. La puerta se cerró con un golpe seco. Esperé hasta escuchar sus pasos alejándose por la acera antes de levantarme. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Me dirigí a la ventana de la sala y lo vi trotando por la calle, con esa botella roja en la mano derecha, moviéndola rítmicamente mientras corría. 1 hora. Mario siempre corría exactamente 1 hora. Daba la vuelta completa al parque municipal, luego subía por la colina hasta el mirador, y regresaba por la avenida principal. Un recorrido que conocía de memoria porque durante años me había preocupado por su seguridad, especialmente cuando corría solo por las calles oscuras del amanecer. Pero hoy era diferente. Hoy no regresaría como siempre. Me preparé una taza de café con manos temblorosas, tratando de mantener la normalidad mientras mi mente procesaba lo que acababa de hacer. ¿Había actuado correctamente? ¿Qué clase de madre le hace eso a su propio hijo? Pero luego recordé el frasco, la manera calculada en que había vertido el contenido en mi vaso, y supe que no había tenido otra opción. Pasaron 60 minutos exactos. Luego 70. 80. Mario nunca se retrasaba. Ni siquiera 5 minutos. Su rutina era sagrada, milimétrica. A las 7:15 debería estar entrando por esa puerta, sudoroso y sonriente, dirigiéndose directamente a la ducha. Pero no llegaba. A las 8 de la mañana, el teléfono sonó. El timbre agudo me atravesó como una daga. Con el corazón en la garganta, levanté el auricular. ¿Es usted Lilia Morales?, preguntó una voz masculina y profesional. Sí, soy yo. Habla el doctor Manuel del Hospital General. Su hijo Mario fue encontrado inconsciente en el parque municipal. Está siendo atendido en emergencias. Necesitamos que venga inmediatamente. El auricular se me resbaló de las manos. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Una cosa era planear una venganza en la oscuridad de la madrugada, motivada por la traición y el miedo. Otra muy diferente era enfrentar las consecuencias reales de mis actos. Me vestí con lo primero que encontré y llamé un taxi. Durante el trayecto al hospital, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué le había puesto Mario al agua? ¿Sería algo mortal? ¿Habría calculado mal la dosis pensando en mi peso y edad? ¿Y si moría por mi culpa? Pero entonces recordé sus ojos fríos, la manera en que había observado mientras yo bebía, esperando que el veneno hiciera efecto. Y una parte de mí, una parte oscura que nunca había conocido, susurraba que él se lo había buscado. El hospital estaba lleno de actividad matutina. Corrí hacia el mostrador de información, donde una enfermera con gafas me dirigió hacia el área de emergencias. Mis zapatos resonaban contra el suelo de linóleo mientras recorría pasillos que olían a desinfectante y desesperación. «Doctora Manuel», pregunté a una mujer con bata blanca que parecía estar a cargo. «Doctor Manuel», me corrigió un hombre que apareció a mis espaldas. Era un señor de unos 50 años, con el cabello canoso y ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento. «Usted debe ser la señora Morales. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué le pasó?». El doctor me dirigió hacia una pequeña sala de espera apartada del bullicio principal. Su expresión era seria, preocupante. Su hijo fue encontrado inconsciente en el sendero del parque. Según los paramédicos, estaba convulsionando ligeramente cuando llegaron. Hemos estabilizado sus signos vitales, pero necesitamos hacer algunas preguntas importantes.
Se sentó frente a mí, con una libreta en las manos. ¿Mario tiene historial de consumo de drogas o alcohol? Por supuesto que no, respondí instintivamente, pero luego me detuve. ¿Realmente conocía a mi hijo? ¿Cómo podía estar segura de algo después de lo que había visto esa madrugada? ¿Ha mostrado comportamiento extraño últimamente? Depresión, ansiedad, pensamientos suicidas. Cada pregunta era como una bofetada. Suicidio. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Y si Mario había planeado hacerse daño? ¿Y si yo había malinterpretado todo? Doctor, necesito saber exactamente qué sustancia tiene en su sistema. El médico consultó sus notas. Los análisis preliminares muestran presencia de Zolpidem en su sangre. Una dosis considerablemente alta. Zolpidem. Pastillas para dormir. Fuerte, pero no letal en dosis normales. Pero si Mario había calculado la cantidad pensando en mi peso corporal de 60 kilos, y él pesaba 90, la dosis se habría triplicado. ¿Se recuperará?, pregunté con la voz quebrada. Es probable. Pero tenemos un problema mayor, señora Morales. El doctor me miró directamente a los ojos, y supe que mi pesadilla apenas comenzaba. Encontramos la botella de agua de su hijo. Según nuestros análisis, la concentración de Zolpidem es mucho mayor de lo que cualquier persona tomaría voluntariamente. Y hay huellas dactilares en la botella que no pertenecen a Mario. Mi sangre se congeló. Las huellas. No había pensado en las huellas dactilares. Señora Morales, continuó el doctor con voz grave, la policía viene en camino. Tienen algunas preguntas que hacerle. Las palabras del doctor resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. La policía. Huellas dactilares. De repente, la sala de espera se sentía como una celda, y yo como una criminal esperando su sentencia. Mis manos comenzaron a sudar mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Doctor, creo que hay un malentendido, logré decir con voz temblorosa. Yo jamás le haría daño a mi hijo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que había hecho exactamente eso. Le había dado su propia medicina, literalmente. Y ahora él estaba en una cama de hospital por mi culpa. Señora Morales, entiendo que esto es difícil. Pero los hechos son claros. Su hijo fue encontrado con una sobredosis de sedantes, y hay evidencia de que alguien más manipuló su botella de agua. Antes de que pudiera responder, escuché voces familiares acercándose por el pasillo. Mi corazón se hundió cuando reconocí el tono agudo y acusador de Carmen, mi cuñada. La escuché antes de verla, como siempre, dominando cualquier espacio con su presencia tóxica. ¿Dónde está esa mujer?, gritaba Carmen mientras sus tacones repiqueteaban contra el suelo del hospital. ¿Dónde está la madre desnaturalizada que envenenó a su propio hijo? Apareció en el umbral de la sala de espera como una tormenta personificada. Carmen tenía 45 años, pero su rostro endurecido por años de resentimiento la hacía parecer mayor. Llevaba un vestido negro ceñido y su cabello perfectamente peinado, como si hubiera tenido tiempo de arreglarse antes de venir al hospital. Detrás de ella venía Michelle, la esposa de Mario, con los ojos rojos de llorar. «Tú», me señaló Carmen con un dedo acusador. Sabía que algo así pasaría. Siempre fuiste una mujer envidiosa y manipuladora. Carmen, por favor, intervino el doctor Manuel, claramente incómodo con la confrontación. Este es un hospital, necesito que mantengan la calma. Calma, se burló Carmen. ¿Cómo voy a mantener la calma cuando esta mujer intentó asesinar a mi sobrino? Mario es como un hijo para mí, doctor. Yo lo crié cuando su padre murió, yo lo apoyé en todo. Mentira. Carmen nunca había movido un dedo por Mario. Todo lo contrario, siempre había sido celosa de la relación estrecha que tenía con su madre. Pero ahora se presentaba como la tía abnegada, la verdadera madre que Mario necesitaba. Yo no intenté lastimar a Mario, protesté, pero mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Por favor. Carmen se acercó hasta quedar frente a mí, su aliento con olor a café matutino demasiado cerca de mi cara. Las pruebas están ahí. Tus huellas en su botella. Los sedantes que tú pusiste en su agua. ¿Qué más evidencia necesitamos? Michelle se acercó tímidamente. Era una mujer dulce de 30 años. Siempre había sido amable conmigo.
Pero ahora me miraba con una mezcla de horror y decepción que me partió el corazón. Señora Lilia, murmuró con voz quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo esto a Mario? Él la ama tanto. Siempre habla de lo orgulloso que está de cuidarla. Sus palabras fueron como puñales. Porque tenían razón, en parte. Mario sí me cuidaba. Mario sí me amaba. Entonces, ¿por qué había puesto esas pastillas en mi agua? ¿Qué razón podía tener? Escúchenme, intenté explicar. Ustedes no entienden lo que realmente pasó esa noche. No queremos escuchar más mentiras, me interrumpió Carmen. Los hechos hablan por sí solos. Una madre de 67 años, celosa porque su hijo rehizo su vida, decide eliminarlo para quedarse con todo su dinero. Eso no es verdad. ¿No? Entonces explícame por qué Mario tenía sedantes en su sistema. Explícame por qué tus huellas están en su botella. Explícame por qué mi sobrino está luchando por su vida mientras tú sigues aquí, perfectamente sana. Cada palabra de Carmen era como veneno inyectado directamente en mis venas. Pero lo peor era que no podía defenderte sin revelar la verdad, que había visto a Mario drogar mi agua, que había cambiado el contenido a su botella. Y si decía eso, ¿quién me creería? El doctor Manuel carraspeó incómodamente. Señoras, entiendo que están alteradas, pero necesito informarles que la policía llegará en cualquier momento. Será mejor que guarden sus energías para cuando tengan que dar sus declaraciones oficiales. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, una oficial de policía apareció en la entrada. Era una mujer joven, de unos 35 años, con uniforme impecable y expresión seria. «¿Señora Lilia Morales?», preguntó, consultando una libreta. «Sí», respondí, sintiendo como las paredes se cerraban a mi alrededor. «Soy la oficial Rodríguez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre los eventos de esta mañana». Carmen se irguió triunfante, como un gato que había acorralado a su presa. «Oficial, esta mujer envenenó a su propio hijo. Tenemos todas las pruebas. Las huellas dactilares, el veneno, todo». La oficial Rodríguez miró a Carmen con expresión neutra. «Señora, voy a pedirle que me permita hacer mi trabajo. Señora Morales, ¿podría acompañarme a una sala privada?». Mientras caminaba detrás de la oficial, sentí las miradas de Carmen y Michelle clavándose en mi espalda como dagas. Sus susurros me seguían por el pasillo: asesina, madre desnaturalizada, monster. En la sala privada, la oficial Rodríguez se sentó frente a mí y encendió una grabadora. «Señora Morales, necesito que me cuente exactamente qué pasó anoche y esta mañana. Desde el principio, sin omitir detalles». Respiré profundamente. Este era el momento de la verdad. Podía mentir, inventar una historia, tratar de salvar mi pellejo. O podía decir la verdad completa y esperar que alguien me creyera. «Oficial», comencé, «lo que voy a contarle va a sonar increíble. Pero cada palabra es verdad». Y entonces le conté todo. La tos en la madrugada, el pedido de agua, el reflejo en el espejo, el frasco misterioso que Mario había vertido en mi vaso. Le conté cómo fingí beber, cómo esperé a que se fuera, cómo vertí el contenido en su botella deportiva. La oficial me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente, su expresión impasible. Cuando terminé, se quedó callada durante largos segundos. «Señora Morales», dijo finalmente, «¿está usted sugiriendo que su hijo intentó drogarla primero?». «No lo estoy sugiriendo. Lo estoy afirmando. Vi cómo puso algo en mi agua con mis propios ojos». «¿Y por qué su hijo querría hacer eso?». Esa era la pregunta del $1.000.000. La pregunta que me había estado torturando desde que todo comenzó. «No lo sé», admití, «pero tengo la intención de averiguarlo». La oficial cerró su libreta y apagó la grabadora. «Señora Morales, voy a ser honesta con usted. Su historia es complicada, y las circunstancias no están a su favor». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Sin embargo, hay algo en este caso que no encaja. Vamos a investigar más a fondo. Mientras tanto, no puede abandonar la ciudad». Cuando se fue, me quedé sola en esa sala fría y estéril, con el peso de mis acciones aplastándome. Afuera,
Podía escuchar a Carmen hablando en voz alta con cualquiera que quisiera escucharla, pintándome como una madre Mánsters que había intentado asesinar a su propio hijo. Pero yo sabía la verdad. Y de alguna manera, tenía que probarla. Salí de la sala de interrogación, sintiendo como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. El pasillo del hospital se había convertido en un campo de batalla, y yo era el enemigo público número 1. Carmen había aprovechado mi ausencia para reunir a media familia y convertir la sala de espera en su tribunal personal. Cuando aparecí, las conversaciones cesaron abruptamente. Todos los ojos se clavaron en mí con una mezcla de horror, curiosidad y desprecio. Carmen había hecho un trabajo impecable difundiendo su versión de los hechos. «Ahí está la envenenadora», murmuró alguien lo suficientemente alto para que yo escuchara. Michelle se acercó a mí con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Su rostro, normalmente dulce y acogedor, se había transformado en una máscara de dolor y confusión. «Señora Lilia», me dijo con voz temblorosa, «acabo de hablar con el doctor. Mario está estable, pero podría haber muerto. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo intentar matar al hombre que la ama más que a nada en este mundo?» Sus palabras me atravesaron como balas. Porque tenía razón. Mario me amaba. Siempre lo había hecho. Desde pequeño, había sido el hijo perfecto, estudioso, cariñoso, responsable. Cuando su padre murió, él se convirtió en el hombre de la casa a los 17 años. Trabajó mientras estudiaba para ayudarme con los gastos. Nunca me dio problemas. «Michelle», intenté explicar, «hay cosas que no entiendes. Tu esposo». «No», me interrumpió con una fuerza que nunca había visto en ella. «No voy a permitir que difame a Mario. Él está en coma por su culpa, y usted tiene el descaro de intentar culparlo a él». Carmen se acercó como un buitre oliendo carroña. «¿Ves, Michelle? Esta mujer no tiene límites. Primero intenta asesinar a mi sobrino, y ahora trata de hacernos creer que él tenía la culpa». «Carmen», dije tratando de mantener la compostura, «sabes perfectamente que yo jamás le haría daño a Mario». «¿En serio?», Carmen se rió con amargura. «Porque desde que Mario se casó con Michelle, has estado cada vez más celosa. No soportas que tu hijo tenga su propia vida, su propia familia». «Eso no es verdad». «¿No? Entonces explícame por qué siempre pones excusas cuando ellos quieren salir solos. ¿Por qué siempre tienes una emergencia cuando Mario planea pasar tiempo con su esposa? Porque constantemente los manipulas emocionalmente para que se sientan culpables por tener su propia vida». Cada acusación de Carmen era como un puñetazo en el estómago. Porque, si era honesta conmigo misma, había algo de verdad en sus palabras. Después de que mi esposo muriera, Mario se había convertido en mi mundo entero. Quizás había sido demasiado dependiente de él. Quizás había sido demasiado posesiva. Pero eso no significaba que hubiera tratado de envenenarlo. «Incluso si eso fuera verdad», respondí, «no explica por qué Mario puso sedantes en mi agua». «Porque estás mintiendo», gritó Carmen, y varios pacientes en la sala de espera voltearon a mirarnos. «Estás inventando historias desesperadas para salvar tu pellejo». Michelle se cubrió el rostro con las manos. «No puedo más con esto», sollozó. «Mi esposo está luchando por su vida, y ustedes dos están aquí peleando como si fuera un juego». Tenía razón. Esto se había convertido en un circo, y Mario era el que pagaba el precio. Necesitaba respuestas reales, no acusaciones y contraacusaciones. «Voy a ver a mi hijo», anuncié, dirigiéndome hacia el área de cuidados intensivos. «No». Carmen me bloqueó el paso. «No vas a acercarte a Mario. No después de lo que le hiciste. Soy su madre. Eres su atacante. Y no voy a permitir que termines lo que empezaste». La confrontación se estaba volviendo cada vez más tensa cuando el doctor Manuel apareció, claramente agotado por el drama familiar que había invadido su hospital. «Señoras, por favor. Esto es un hospital, no un tribunal. La señora Morales tiene derecho a ver a su hijo». Carmen se irguió indignada. «Doctor, esa mujer intentó asesinar a mi sobrino. ¿Realmente va a permitir que se acerque a él cuando está en su estado más vulnerable?» «Señora», respondió el doctor con paciencia profesional, «hasta que un juez determine lo contrario, la señora Morales sigue siendo la pariente más cercana de Mario.
Tiene derechos legales. Me dirigí hacia la unidad de cuidados intensivos, seguida por las miradas acusadoras de toda la familia. Cada paso se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. La habitación de Mario estaba sumida en una penumbra artificial, llena del constante bip de monitores y el susurro de máquinas que mantenían vigilancia sobre sus signos vitales. Cuando lo vi ahí, tan pálido y vulnerable, con tubos conectados a su cuerpo, sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Mi hijo. Mi niño. El bebé que había cargado en mis brazos. El adolescente que me había consolado cuando su padre murió. El hombre que se había convertido en mi razón de vivir. Me acerqué a su cama con pasos temblorosos. Su respiración era profunda pero irregular, ayudada por la máquina. Su rostro, normalmente bronceado por sus carreras matutinas, tenía un tono grisáceo que me aterrorizó. Mario, susurré, tomando su mano fría entre las mías. Mi amor, perdóname. No quería que esto pasara. Pero mientras sostenía su mano, algo extraño llamó mi atención. En su muñeca izquierda, había una pequeña marca roja que nunca había visto antes. Parecía una picadura de insecto, pero la forma era extraña. Circular, con un pequeño punto en el centro. Me acerqué más para examinarla. No era una picadura. Era una marca de inyección. Mi sangre se heló. Mario había sido inyectado con algo. ¿Pero cuándo? ¿Por quién? Interesante, ¿verdad?, dijo una voz a mis espaldas. Me volteé para encontrar a Carmen parada en el umbral, pero su expresión había cambiado completamente. Ya no era la tía angustiada y protectora. Sus ojos tenían una frialdad calculadora que me heló hasta los huesos. ¿Qué es interesante?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. Carmen entró a la habitación y cerró la puerta detrás de ella. De repente, me sentí como un ratón atrapado con un gato. La marca en su muñeca, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Apuesto a que te estás preguntando cómo llegó ahí. Carmen, ¿qué estás diciendo? Se acercó hasta quedar junto a la cama de Mario, del lado opuesto al mío. Ahora era ella quien tomó la otra mano de mi hijo, pero su toque no tenía nada de cariñoso. Era posesivo, amenazante. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo esto, Lilia? Que funcionó mejor de lo que jamás imaginé. Mi plan era mucho más simple, que Mario te diera los sedantes, que te quedaras dormida profundamente y que tuvieras un pequeño accidente durante la noche. Una caída en las escaleras, quizás, o simplemente que no despertaras nunca. Mi mundo se desplomó. Carmen. Todo había sido idea de Carmen. Pero tú, continuó con esa sonrisa terrible, arruinaste todo al no beber el agua. Sin embargo, me diste algo aún mejor. Ahora toda la familia cree que eres una madre asesina que intentó matar a su propio hijo. Y cuando Mario despierte, si es que despierta, no recordará nada de lo que realmente pasó. ¿Por qué?, logré susurrar. ¿Por qué harías esto? Carmen se rió, un sonido áspero y cruel. ¿Por qué? Querida Lilia, porque tu muerte vale $2 millones. Y Mario, mi dulce y confiado sobrino, ya firmó todos los papeles que necesito para heredar todo cuando tú no estés. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. $2 millones. La herencia de mi esposo, la casa, las inversiones que habíamos hecho juntos durante 40 años de matrimonio. Mario nunca haría eso, protesté débilmente. ¿No? Carmen sacó su teléfono y me mostró una serie de fotografías. Documentos legales con la firma de Mario. Testamentos modificados. Poderes notariales. Le dije que era para protegerte en caso de que desarrollaras demencia. Que era por tu propio bien. Sentí náuseas. Todo había sido una mentira. Una conspiración cuidadosamente orquestada. Pero ahora, continuó Carmen guardando el teléfono, tengo algo aún mejor. Una madre culpable que irá a prisión por intento de asesinato. Y un hijo traumatizado que necesitará el apoyo de su tía querida para superar la traición de su propia madre. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí una última vez. Oh, y Lilia. La inyección que ves en su muñeca fue para asegurarme de que no recordara nuestra pequeña conversación de anoche. El solpídeme en el agua era solo el primer paso. Pero gracias a ti, ya no necesito matarte. La vida en prisión será un castigo mucho más dulce.
Carmen salió de la habitación dejándome sola con Mario y el peso asfixiante de la verdad. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Todo había sido una trampa elaborada. Carmen había manipulado a mi hijo para que me drogara, planeando mi muerte para quedarse con mi herencia de $2 millones. Pero ahora tenía un problema aún mayor. ¿Cómo iba a probar algo que sonaba completamente increíble? Miré la marca de inyección en la muñeca de Mario con nueva comprensión. Carmen le había inyectado algo para borrar su memoria de esa noche. Eso explicaba por qué había actuado tan extraño, tan mecánico cuando me trajo el agua. No estaba siendo malicioso, estaba siendo controlado. Mi hijo no era mi enemigo. Era otra víctima. Saqué mi teléfono celular y tomé fotografías de la marca en su muñeca desde todos los ángulos posibles. No sabía si serviría como evidencia, pero era todo lo que tenía. Luego busqué el número del doctor Manuel en la información del hospital. «Doctor», dije cuando contestó, «necesito que haga algo urgente. Examine a Mario en busca de marcas de inyección, especialmente en su muñeca izquierda». «Señora Morales, ya hemos examinado completamente a su hijo. No hay evidencia de...» «Por favor», lo interrumpí, «confíe en mí. Hay una marca circular pequeña en su muñeca izquierda. Y necesito que analicen qué tipo de sustancia le fue inyectada». Hubo una pausa larga. «Señora, entiendo que está desesperada, pero...» «Doctor Manuel», dije con toda la autoridad que pude reunir, «mi hijo fue drogado 2 veces anoche. Una vez por vía oral con Zolpidem, y otra vez por inyección con algo que afecta la memoria. Si no me cree, examine la marca que estoy viendo ahora mismo». Después de colgar, me quedé junto a la cama de Mario, sosteniendo su mano y tratando de pensar en mi próximo movimiento. Carmen había sido inteligente, pero había cometido un error. Había revelado su plan demasiado pronto. Ahora yo sabía la verdad, y tenía que encontrar una manera de probarla antes de que fuera demasiado tarde. Escuché pasos en el pasillo y me preparé para otra confrontación con Carmen. Pero quien entró fue Michelle, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Señora Lilia», dijo quedamente, «vengo a pedirle perdón». «¿Perdón? ¿Por qué?» Michelle se acercó cautelosamente, como si temiera que fuera a atacarla. «Porque he estado pensando en todo lo que Carmen ha dicho, y algo no está bien. Carmen conoce demasiados detalles sobre lo que supuestamente usted hizo. Como si hubiera estado ahí». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Michelle había notado algo. «¿Qué quieres decir?» «Bueno», Michelle miró hacia la puerta para asegurarse de que estábamos solas. Ella sabía exactamente qué tipo de droga había en el sistema de Mario antes de que el doctor se lo dijera a alguien. Y cuando hablé con ella por teléfono esta mañana, antes de venir al hospital, ella ya sabía que Mario había sido encontrado en el parque. Pero yo no le había dicho dónde lo encontraron. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. «Michelle, ¿a qué hora te llamó Carmen?» «A las 7:30 de la mañana. Dijo que acababa de enterarse de que Mario estaba en el hospital». «Imposible. A las 7:30, los médicos acababan de estabilizar a Mario. Carmen no podría haber sabido todos esos detalles a menos que ella estuviera esperando la llamada», terminé en voz alta. Michelle me miró con los ojos muy abiertos. «¿Está sugiriendo que Carmen sabía que esto iba a pasar?» Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente y Carmen entró como una tormenta. «Michelle, ¿qué estás haciendo aquí con esta mujer?», demandó. «Te dije que no hablaras con ella». «Carmen», dijo Michelle con voz temblorosa pero decidida, «necesito hacerte algunas preguntas». «¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas?» «¿Cómo sabías que Mario había sido envenenado antes de que nadie nos dijera que había en su sistema?» Carmen palideció visiblemente, pero rápidamente recompuso su expresión. «No sé de qué hablas, Michelle. Estás alterada, no estás pensando con claridad». «¿Y cómo sabías que lo encontraron en el parque? Yo no te dije eso cuando te llamé». La máscara de Carmen comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se movían nerviosamente entre Michelle y yo. «Escuché a alguien mencionarlo en el hospital», mintió torpemente. «Carmen», intervine, aprovechando el momento, «cuéntale a Michelle sobre nuestra conversación hace 5 minutos. Cuéntale sobre los $2 millones. «No sé de qué hablas», gritó Carmen,
pero ahora estaba claramente desesperada. Michelle nos miró a ambas con confusión creciente. ¿Qué $2 millones? ¿De qué están hablando? Carmen se dirigió rápidamente hacia la puerta. Michelle, esta mujer está loca. Está inventando historias para distraerte del hecho de que envenenó a tu esposo. Pero Michelle la bloqueó. No me voy a mover hasta que me expliques qué está pasando realmente. Carmen, te conozco desde hace 5 años. Nunca te había visto tan nerviosa. En ese momento, el doctor Manuel entró a la habitación con una expresión grave. Señora Morales, tenía usted razón. Encontramos una marca de inyección en la muñeca de Mario. Y los análisis preliminares muestran trazas de midazolam en su sistema. ¿Midazolam?, preguntó Michelle. Es una benzodiazepina que se usa para causar amnesia anterógrada, explicó el doctor. Borra los recuerdos de las horas anteriores a la administración. Carmen intentó salir de la habitación, pero Michelle la agarró del brazo. Espera. Carmen, sabía sobre esa inyección. Suéltame. Carmen trató de liberarse, pero Michelle era más joven y fuerte. Doctor, dije rápidamente, necesita llamar a la policía. Esta mujer acaba de confesarme que orquestó todo esto para robar mi herencia. Mentira, gritó Carmen. Esta loca está inventando todo. Pero era demasiado tarde. Su comportamiento desesperado había revelado su culpa. Michelle la miraba con horror creciente, y el doctor ya estaba llamando a seguridad. Carmen, dijo Michelle con voz quebrada, ¿realmente hiciste esto? ¿Realmente manipulaste a Mario para que lastimara a su propia madre? Carmen finalmente se desplomó. Años de resentimiento y codicia salieron a la superficie. Ella no se merecía todo ese dinero, explotó. 40 años siendo una ama de casa mientras mi hermano trabajaba como esclavo. Yo fui quien lo ayudó a construir su negocio. Yo fui quien estuvo ahí cuando él necesitaba préstamos. Pero cuando murió, todo fue para ella. Entonces decidiste matarme, dije quedamente. Decidí tomar lo que era mío por derecho. Carmen me miró con odio puro. Y habría funcionado si no fueras tan paranoica. Michelle retrocedió horrorizada. Carmen, hablamos de asesinato. Planeaste asesinar a la madre de mi esposo. Era un plan perfecto, continuó Carmen, ahora completamente descontrolada. Mario te droga, tienes un accidente, yo heredo todo como su única familia restante. Nadie habría sospechado nada. La oficial Rodríguez apareció en la puerta justo a tiempo para escuchar la confesión completa. Señora Carmen Morales, dijo sacando sus esposas, está arrestada por conspiración para cometer asesinato e intento de homicidio. Mientras se llevaban a Carmen esposada, gritando que era una injusticia, Michelle se acercó a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Señora Lilia, por favor perdóneme. No sabía. Nunca imaginé. No tienes nada que perdonar, le dije, abrazándola. Todos fuimos víctimas de Carmen. Pero mientras veía a mi nuera llorar y a mi hijo inconsciente en la cama del hospital, sabía que esta pesadilla estaba lejos de terminar. Carmen había sido arrestada, pero ¿qué pasaría cuando Mario despertara? ¿Recordaría algo? ¿Podría perdonarme por haberle dado su propia medicina? Y más importante, ¿qué otros secretos estaban esperando ser descubiertos? Los días siguientes pasaron en una bruma de declaraciones policiales, abogados y vigilia constante junto a la cama de Mario. Carmen había sido llevada a prisión preventiva mientras esperaba su juicio, pero su arresto había abierto una caja de Pandora que reveló secretos aún más oscuros de los que había imaginado. Michelle y yo nos turnábamos para cuidar a Mario, quien seguía inconsciente pero estable. Los médicos decían que era cuestión de tiempo antes de que despertara, pero el midazolam que Carmen le había inyectado había sido una dosis significativa. Su recuperación podía tomar días o incluso semanas. Fue durante una de estas largas noches de vigilia que Michelle encontró algo que cambiaría todo nuevamente. Señora Lilia, susurró, sacándome de mi sopor. Eran casi las 2 de la mañana, y yo había estado cabeceando en la silla junto a la cama de Mario. Necesita ver esto. Michelle tenía en sus manos el teléfono celular de Mario. Lo había traído del hospital junto con el resto de sus pertenencias personales. ¿Qué encontraste? Mensajes, dijo con voz temblorosa.
Mensajes de Carmen que se remontan a semanas atrás. Me acerqué mientras Michelle navegaba por la pantalla. Lo que vi me heló la sangre. Decenas de mensajes de Carmen presionando a Mario para que me diera las pastillas para dormir. Mira este. Michelle señaló un mensaje fechado 3 semanas atrás. Mario, tu madre está empeorando. La encontré hablando sola en el jardín ayer. Necesita ayuda profesional, pero es demasiado orgullosa para aceptarla. Las pastillas la mantendrán calmada hasta que podamos internarla. Mensaje tras mensaje, Carmen había construido una narrativa elaborada sobre mi supuesto deterioro mental. Según ella, yo estaba desarrollando demencia, me estaba volviendo peligrosa para mí misma, y Mario tenía la responsabilidad de protegerme, incluso de mí misma. Y mira esto, Michelle deslizó hacia otro mensaje más reciente. Esta noche es la noche, Mario. Dale las pastillas cuando te pida agua. Es por su propio bien. Mañana la llevaremos al centro de cuidados especializados que visitamos. Ella estará mejor ahí, y tú podrás vivir tu vida sin esta carga constante. Me desplomé en la silla. Carmen había manipulado a mi hijo haciéndole creer que yo estaba loca, que necesitaba ser institucionalizada, que era una carga para él. Mario no había tratado de envenenarme por malicia, había tratado de ayudarme porque creía que yo estaba perdiendo la razón. Hay más. Michelle continuó deslizando por los mensajes. Mira los documentos que Carmen le envió. En la pantalla aparecieron fotografías de folletos de asilos de ancianos, artículos médicos sobre demencia, y lo más perturbador de todo, reportes médicos falsos con mi nombre, describiendo episodios de confusión, agresividad y deterioro cognitivo que nunca habían ocurrido. Estos reportes son falsos, dije con voz quebrada. Nunca he visto a estos médicos. Nunca he tenido estos síntomas. Lo sé. Michelle tocó mi mano. Carmen los falsificó. Pero Mario no lo sabía. Él realmente creía que usted estaba enferma y que él era el único que podía ayudarla. Leímos mensaje tras mensaje, viendo cómo Carmen había tejido su red de mentiras alrededor de mi hijo. Le había mostrado fotografías trucadas de mí hablando con personas que no estaban ahí. Le había dicho que yo había intentado salir de casa en pijama durante la madrugada. Le había convencido de que yo estaba perdiendo la memoria y que pronto sería peligroso para ambos que viviera sola. Pero lo más doloroso fueron los mensajes de Mario respondiendo a Carmen. Su angustia era palpable. No sé qué hacer, tía Carmen. Mamá parece normal la mayor parte del tiempo, pero si tú dices que está empeorando, no quiero que se lastime. Y más tarde, está bien, le daré las pastillas. Pero promete que el lugar donde la llevaremos es bueno. No soportaría ver a mamá en un lugar terrible. Mi pobre hijo había estado viviendo un infierno, creyendo que su madre se estaba desintegrando mentalmente y que él tenía que tomar decisiones imposibles para protegerla. Michelle, dije con lágrimas corriendo por mis mejillas, Mario no sabía que Carmen lo estaba usando. Él realmente pensaba que me estaba ayudando. Lo sé. Y hay algo más que necesita ver. Michelle navegó hasta una conversación más reciente, de apenas 2 días antes del incidente. Carmen había escrito, Mario, cambio de planes. En lugar de llevarla al centro de cuidados, creo que sería mejor si ella tuviera un accidente. Sería más misericordioso para todos. La respuesta de Mario fue inmediata. ¿Qué? No. Tía Carmen, jamás lastimaría a mamá. Hablamos de cuidados médicos, no de lo que sea que está sugiriendo. Carmen había presionado. Piénsalo, Mario. ¿Realmente quieres que tu madre viva en un asilo, confundida y asustada, por años? ¿No sería mejor que se fuera en paz, en su propia casa, creyendo que su hijo la ama? No, había respondido Mario en mayúsculas. Nunca haré algo así. Si no quieres ayudarme a cuidar a mamá de manera adecuada, encontraré otra forma. Ahí estaba la prueba que necesitaba. Mario había rechazado participar en cualquier plan para lastimarme. Carmen había tenido que proceder sola con su plan de asesinato. Por eso le inyectó el midazolam, comprendí de repente. Mario se había negado a cooperar con el plan de matarme. Carmen necesitaba borrarlo de su memoria para que no pudiera testificar en su contra más tarde. Michelle asintió. Y por eso le dijo que solo fueran pastillas para dormir. Él nunca habría aceptado darle algo que la matara. En ese momento,
Escuchamos un gemido débil desde la cama. Ambas nos voltemos rápidamente hacia Mario, quien estaba moviendo lentamente la cabeza. «Mario», Michelle se acercó a su lado. «Amor, ¿me escuchas?». Los ojos de Mario se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz suave de la habitación. Cuando su mirada se enfocó en nosotras, vi confusión y dolor en sus ojos. «Michelle», murmuró con voz ronca. «¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el hospital?». Michelle y yo intercambiamos miradas. ¿Cuánto recordaría? ¿El midazolam había borrado todo? «Mario», dije suavemente, acercándome a su cama, ¿recuerdas algo de anoche? ¿Recuerdas haberme traído agua? Mario frunció el ceño, claramente luchando por recordar. «Tuviste tos», dijo lentamente. «Te llevé agua. Pero después de eso». Sus ojos se llenaron de confusión y pánico. «No recuerdo nada más». «¿Por qué no recuerdo?». «Mario», Michelle le tomó la mano, «hay algo que necesitas saber sobre Carmen». Pasamos la siguiente hora explicándole todo, la manipulación de Carmen, los reportes médicos falsos, los mensajes, su plan para matarme y robar la herencia. Mario escuchó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Cuando terminamos, se cubrió la cara con las manos. «Dios mío», murmuró. «Mamá, casi te mato. Carmen me convenció de que estabas perdiendo la razón, de que necesitabas ayuda. Yo realmente creí que te estaba ayudando». «Mario», le dije firmemente, «tú no me hiciste nada malo. Fuiste víctima de Carmen tanto como yo. Pero puse esas pastillas en tu agua. Si no hubieras visto». «Si no hubiera visto, Carmen habría encontrado otra manera de matarme más tarde. Tu negativa a participar en su plan más extremo probablemente me salvó la vida». Mario comenzó a llorar, lágrimas de culpa y alivio mezclándose en su rostro. «Perdóname, mamá. Debería haber cuestionado todo lo que Carmen me decía. Debería haber hablado contigo directamente». «No había nada que perdonar», le aseguré. «Carmen es una manipuladora experta. Nos engañó a todos». Pero mientras consolaba a mi hijo, una parte de mí sabía que las pesadillas no habían terminado. Carmen estaba en prisión, pero ¿qué otros secretos había ocultado? ¿Qué más descubriríamos sobre sus planes cuando los investigadores profundizaran en su vida? La verdad completa aún estaba por revelarse. La recuperación de Mario fue gradual pero constante. Los médicos le dieron de alta después de 3 días, pero recomendaron terapia psicológica para procesar el trauma de haber sido manipulado por Carmen. Regresamos a casa con una mezcla de alivio y aprensión. Carmen estaba en prisión, pero la sensación de que había secretos aún más oscuros por descubrir no me abandonaba. Fue Michelle quien hizo el siguiente descubrimiento perturbador. «Señora Lilia», me dijo una tarde mientras organizábamos los documentos legales que necesitaríamos para el juicio de Carmen, encontré algo extraño en las finanzas de Carmen. Habíamos estado revisando los estados de cuenta bancarios que la policía había incautado como evidencia. Como parte de la investigación, teníamos acceso a copias de los documentos financieros de Carmen de los últimos 2 años. «¿Qué encontraste?». Michelle señaló una serie de transacciones en la pantalla de su laptop. «Mire estos retiros de efectivo. Durante los últimos 6 meses, Carmen ha retirado cantidades enormes. $50,000 aquí, $30,000 allá. En total, ha sacado más de $200,000 de sus cuentas». Eso era extraño. Carmen trabajaba como contadora en una empresa mediana. Su salario era decente, pero no tanto como para justificar retiros tan grandes. «Y ve estos pagos». Michelle continuó señalando otras transacciones. Transferencias regulares a una empresa llamada Servicios Financieros Morelos. $20,000 cada mes durante el último año. ¿Qué tipo de empresa es esa? Eso es lo raro. Busqué en internet y no existe ninguna empresa registrada con ese nombre. Mario, quien había estado escuchando desde el sofá donde descansaba, se incorporó lentamente. «Servicios Financieros Morelos», repitió pensativamente. «Ese nombre me suena familiar». «¿De dónde?». «No estoy seguro. Mi memoria sigue un poco borrosa desde el midazolam, pero juro que he escuchado ese nombre antes». Michelle siguió navegando por los documentos bancarios.
Y hay algo más extraño. Miren estos depósitos grandes que Carmen recibió hace un año. $500,000 de una cuenta en las Islas Caimán. $500,000 era una suma enorme. ¿De dónde había sacado Carmen tanto dinero? Michelle, dije lentamente, ¿puedes buscar si Carmen tenía otras cuentas bancarias? Cuentas que nosotros no conozcamos. Pasamos las siguientes horas investigando. Michelle tenía habilidades con las computadoras que yo no poseía, y logró encontrar rastros de actividad financiera que la policía aún no había descubierto. Aquí está, dijo finalmente. Carmen tiene al menos 3 cuentas adicionales en bancos diferentes. Y mire esto. En la pantalla aparecieron documentos que me hicieron sentir náuseas. Carmen había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba durante años. No eran cantidades pequeñas. Había desviado más de $1 millón usando esquemas complejos de facturación falsa y transferencias no autorizadas. Por eso necesitaba mi herencia tan desesperadamente, comprendí. No era solo codicia. Carmen tenía deudas enormes. Mario se acercó para ver mejor los documentos. Mamá, ¿recuerdas cuando Carmen nos visitó hace 6 meses y parecía muy nerviosa? Dijo que estaba teniendo problemas en el trabajo. Sí, recuerdo. Pensé que se trataba de estrés normal. Pero ahora tiene sentido. Probablemente ya sabía que iban a descubrir su robo. Michelle siguió investigando y encontró algo aún más perturbador. Señora Lilia, Carmen alguna vez mencionó tener problemas de juego. ¿Juego? No, nunca. ¿Por qué? Porque encontré registros de pagos a varios casinos en línea. Grandes cantidades. Y también pagos a algo llamado Red de Préstamos Rápidos Guadalajara. Mario palideció visiblemente. Guadalajara, murmuró. Ahora recuerdo donde escuché Servicios Financieros Morelos. Carmen me preguntó hace unos meses si yo conocía a alguien en Guadalajara que pudiera ayudarla con un problema financiero. ¿Qué le dijiste? Le dije que no conocía a nadie. Pero ella insistía en que era urgente, que necesitaba encontrar una manera de conseguir dinero rápido. Las piezas comenzaron a formar un cuadro aterrador. Carmen no solo había estado robando dinero de su empresa y jugando compulsivamente, también había recurrido a prestamistas ilegales para financiar sus adicciones. Michelle, dije con voz temblorosa, busca información sobre Red de Préstamos Rápidos Guadalajara. Lo que Michelle encontró nos heló la sangre. No era una empresa de préstamos legítima. Era una organización criminal conocida por sus métodos violentos de cobranza. Los prestamistas que no pagaban a tiempo enfrentaban amenazas, agresiones físicas y, en casos extremos, asesinatos. Carmen debía dinero a criminales, susurré. Por eso estaba tan desesperada por conseguir mi herencia. Mario se levantó del sofá, claramente agitado. Mamá, si Carmen debía dinero a esa gente, y ahora está en prisión sin poder pagar. No terminó la frase, pero todos entendimos la implicación. Los prestamistas ilegales no se detenían porque su deudor estuviera en prisión. Buscarían otras formas de recuperar su dinero. Y nosotros, como familia de Carmen, podríamos convertirnos en sus próximos objetivos. Necesitamos llamar a la policía, dijo Michelle. No, respondió Mario firmemente. Primero necesitamos saber exactamente con qué estamos lidiando. Durante las siguientes horas, profundizamos más en las finanzas de Carmen. Lo que descubrimos pintó el retrato de una mujer completamente fuera de control. No solo había robado dinero de su empresa y recurrido a prestamistas criminales, también había falsificado documentos, usado identidades falsas para abrir cuentas bancarias, e incluso había intentado vender propiedades que no le pertenecían. Miren esto. Michelle señaló otro documento. Carmen intentó vender la casa de ustedes hace 2 meses. Falsificó una escritura y la puso en el mercado por $1,5 millones. Eso es imposible, exclamé. La casa está a mi nombre. Lo sé. Por eso la venta nunca se completó. Pero el hecho de que lo intentara muestra lo desesperada que estaba. Mario tomó mi mano. Mamá, creo que Carmen habría hecho cualquier cosa para conseguir dinero, incluyendo matarte. Esa noche, mientras Mario y Michelle dormían,
yo permanecí despierta pensando en todo lo que habíamos descubierto. Carmen no era solo una mujer codiciosa que quería robar mi herencia. Era una criminal desesperada que debía dinero a personas muy peligrosas. Pero había algo más que me molestaba. Algo que no encajaba en el rompecabezas. Me levanté sigilosamente y fui a la cocina a revisar los documentos una vez más. Fue entonces cuando noté algo que habíamos pasado por alto. En los registros bancarios de Carmen, había una serie de pagos etiquetados como consultoría médica especializada. Los pagos se remontan a más de un año atrás, mucho antes de que comenzara a presionar a Mario para que me drogara. ¿Qué tipo de consultoría médica necesitaba Carmen? ¿Y por qué había comenzado a pagar por estos servicios tanto tiempo antes de implementar su plan? Busqué más información sobre los destinatarios de estos pagos. La mayoría eran médicos que no reconocía, pero uno de los nombres me llamó la atención: Dr. Fabián Herrera, especialista en neurología y trastornos de la memoria. El mismo médico que había firmado los reportes falsos sobre mi supuesta demencia. Pero si Carmen había estado pagando al Dr. Herrera durante más de un año, eso significaba que su plan para declararme mentalmente incompetente había estado en desarrollo mucho más tiempo del que habíamos imaginado. ¿Qué más había estado planeando Carmen? ¿Y cuánto tiempo llevaba observándome, estudiándome, esperando el momento perfecto para actuar? Mientras revisaba documento tras documento en la silenciosa cocina, una terrible realización comenzó a formarse en mi mente. Carmen no había decidido matarme impulsivamente cuando se metió en problemas financieros. Había estado planeando mi muerte durante años. La pregunta era, ¿por qué había esperado tanto tiempo para actuar? ¿Qué había cambiado recientemente que la había llevado a acelerar sus planes? Y más importante, ¿había otros cómplices que aún no habíamos descubierto? Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, la misma hora en que todo había comenzado una semana atrás, me di cuenta de que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. Los verdaderos secretos de Carmen apenas comenzaban a salir a la luz. A la mañana siguiente, decidí confrontar directamente al Dr. Fabián Herrera. Si Carmen había estado pagándole durante más de un año para falsificar reportes médicos sobre mí, él tenía información crucial que necesitábamos. Michelle se ofreció a acompañarme, mientras Mario se quedó en casa descansando. La clínica del Dr. Herrera estaba ubicada en una zona exclusiva de la ciudad. Era un edificio moderno con acabados lujosos que claramente costaba mucho dinero mantener. Cuando llegamos, la recepcionista nos informó que el doctor no tenía citas disponibles por varias semanas. «Dígale que estoy aquí por Carmen Morales», le dije firmemente. «Y que si no me recibe ahora, mi próxima parada será la oficina del fiscal». 5 minutos después, nos escoltaron hasta el consultorio del Dr. Herrera. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el tipo de confianza arrogante que viene del dinero y el prestigio. Pero cuando mencioné el nombre de Carmen, vi un destello de pánico en sus ojos. «Señora Morales», dijo con voz cuidadosamente controlada, «entiendo que Carmen está teniendo algunos problemas legales. Pero no veo cómo eso me concierne a mí». «Doctor», respondí, colocando copias de los reportes médicos falsos sobre su escritorio, «estos documentos llevan su firma. Documentos que afirman que yo tengo demencia senil y deterioro cognitivo severo». El doctor Herrera palideció al ver los documentos. «Estos reportes son confidenciales. No deberían estar en sus manos». «Son falsos», dije directamente. «Nunca he sido su paciente. Nunca he mostrado síntomas de demencia. Y usted lo sabe». Michelle se acercó al escritorio. «Doctor, tenemos registros bancarios que muestran que Carmen le ha estado pagando grandes sumas de dinero durante más de un año. ¿Por qué una contadora le pagaría tanto dinero a un neurólogo?» El doctor Herrera se levantó nerviosamente y comenzó a caminar por su oficina. «Escuchen, no sé de qué están hablando. Carmen vino a mí con preocupaciones legítimas sobre su cuñada. Me pidió que evaluara la posibilidad de...». Sin examinarme nunca, lo interrumpí. «Sin siquiera conocerme». «Ella me proporcionó videos», admitió finalmente. «Videos de usted actuando de manera errática». Michelle y yo intercambiamos miradas. «¿Qué tipo de videos?» El doctor Herrera se dirigió a un archivero y sacó una carpeta gruesa con mi nombre. Carmen documentó varios episodios preocupantes.
Usted hablando sola en el jardín, saliendo de casa en ropa inapropiada, teniendo conversaciones con personas que no estaban presentes. Muéstrenos esos videos, demandé. Con manos temblorosas, el doctor encendió su computadora y abrió varios archivos de video. Lo que vimos me dejó sin palabras. En la pantalla, efectivamente aparecía yo, pero las imágenes habían sido claramente manipuladas. En un video, parecía estar hablando sola en el jardín, pero era obvio que habían editado mi voz encima de imágenes de mí regando las plantas. En otro, aparecía saliendo de casa en pijama, pero habían superpuesto mi cabeza sobre el cuerpo de otra persona. Estos videos son falsos, dijo Michelle inmediatamente. Han sido editados digitalmente. Eso es imposible, tartamudeó el doctor Herrera. Carmen me aseguró que eran auténticos. Doctor, dije con voz fría, ¿realmente creyó que estos videos caseros borrosos eran evidencia médica suficiente para diagnosticar demencia? ¿O simplemente le pagó Carmen lo suficiente para que no hiciera preguntas? El doctor se desplomó en su silla. Carmen me dijo que necesitaba la documentación para protegerla, que usted estaba rechazando tratamiento y que la familia necesitaba intervenir legalmente. ¿Cuánto le pagó? $50,000, admitió quedamente. Por los reportes y por mantener confidencialidad. Michelle tomó fotografías de todos los documentos y videos con su teléfono. Doctor, ¿Carmen le pidió algo más? Algo además de los reportes falsos. El doctor Herrera se quedó callado durante largos segundos. Doctor, presioné, Carmen está en prisión acusada de intento de asesinato. Si usted sabe algo más, es mejor que lo diga ahora. Ella me preguntó sobre medicamentos, dijo finalmente. Quería saber qué sustancias podrían causar problemas cardíacos en una persona mayor. Me dijo que era para un caso hipotético. Mi sangre se heló. Carmen no solo había planeado drogarme con sedantes. Había estado investigando maneras de hacer que mi muerte pareciera natural. ¿Qué le dijo? Le expliqué que ciertas combinaciones de medicamentos podrían ser peligrosas para alguien de su edad, especialmente si se combinaban con alcohol o sedantes. Le dio medicamentos específicos. No, pero le di información teórica sobre interacciones farmacológicas peligrosas. Michelle se levantó abruptamente. Doctor, ¿se da cuenta de que proporcionó información que Carmen planeaba usar para cometer asesinato? Yo no sabía sus intenciones reales, protestó el doctor. Pensé que estaba preocupada por su cuñada y quería estar informada sobre los riesgos. ¿Y los documentos de poder legal?, pregunté. Carmen le pidió que proporcionara evidencia médica para declarar a alguien mentalmente incompetente. El doctor Herrera asintió miserablemente. Me dijo que necesitaba documentación para un proceso de tutoría legal, que ustedes habían rechazado ayuda voluntaria y que la familia necesitaba intervenir. Salimos de la clínica con evidencia devastadora de la conspiración de Carmen, pero también con la terrible comprensión de que su plan había sido aún más elaborado de lo que habíamos imaginado. De regreso a casa, Michelle y yo procesamos lo que habíamos aprendido. Carmen no solo quería matarla, dijo Michelle mientras conducía. Quería que pareciera muerte natural. Y si eso no funcionaba, tenía los documentos médicos falsos para declararla mentalmente incompetente e internarla. De cualquier manera, habría conseguido mi dinero, completé. Si moría, heredaba todo. Si me declaraban incompetente, podría administrar mis finanzas como mi tutora legal. Cuando llegamos a casa, encontramos a Mario en el teléfono, claramente agitado. Mamá, dijo cuando nos vio entrar, acaba de llamar la oficial Rodríguez. Necesitan que vayamos a la estación de policía inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Carmen quiere hacer un trato. Dice que hay más cosas que no sabemos, y que está dispuesta a confesar todo a cambio de una sentencia reducida. Michelle y yo intercambiamos miradas. Después de todo lo que habíamos descubierto, ¿qué más podría haber? Una hora después, estábamos sentados en una sala de interrogación de la estación de policía, mirando a Carmen a través de un vidrio unidireccional. Estaba esposada y vestía el uniforme naranja de la prisión, pero su expresión era desafiante. La oficial Rodríguez nos explicó la situación. Carmen Morales quiere hacer una confesión completa a cambio de evitar la pena de muerte.
Dice que hay otros involucrados y que ustedes están en peligro. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Mario. Según ella, los prestamistas a quienes debe dinero no van a detenerse solo porque esté en prisión. Van a buscar maneras de recuperar su inversión, y ustedes son los únicos con acceso a recursos significativos. La oficial se acercó a nosotros. Carmen dice que puede darles nombres, ubicaciones y detalles sobre las amenazas que enfrentan, pero quiere garantías legales antes de hablar. ¿Y si no cooperamos?, pregunté. Entonces van a tener que lidiar con criminales peligrosos sin información sobre quiénes son o qué planean hacer. Miré a Mario y Michelle. Ambos se veían asustados pero determinados. ¿Qué recomiendan que hagamos? La oficial Rodríguez suspiró. Recomiendo que escuchen lo que Carmen tiene que decir. Porque si está diciendo la verdad sobre las amenazas externas, van a necesitar toda la información posible para protegerse. Mientras nos preparábamos para confrontar a Carmen una vez más, me di cuenta de que habíamos pensado que lo peor había pasado cuando fue arrestada. Pero en realidad, lo peor apenas estaba comenzando. Los secretos que Carmen había guardado durante años estaban a punto de salir a la luz, y cada revelación parecía traer nuevos peligros. Entramos a la sala de interrogación con el corazón en la garganta. Carmen estaba sentada al otro lado de una mesa metálica, esposada y flanqueada por 2 oficiales. Cuando nos vio entrar, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», dijo con voz burlona. «La familia feliz viene a visitarme». «Carmen», dijo la oficial Rodríguez con tono profesional, «tienes 10 minutos para explicar por qué la familia Morales está en peligro. Habla». Carmen se recostó en su silla, disfrutando claramente el momento de tener nuestra atención completa. «¿Por dónde empiezo?», se burló. ¿Por los $200,000 que le debo a la organización de Guadalajara? ¿O por el $500,000 que robé de las cuentas de jubilación de mis compañeros de trabajo? Michelle se inclinó hacia adelante. Habla de las amenazas. ¿Quién viene por nosotros? Carmen sonrió más ampliamente. Su nombre es Simón Vega. Es el cobrador principal de la red de préstamos rápidos Guadalajara. Y tiene una reputación muy particular. Nunca acepta excusas, nunca perdona deudas, y nunca deja que las familias queden impunes cuando alguien no puede pagar. ¿Qué significa eso?, preguntó Mario. Significa, querido sobrino, que cuando Simón no puede cobrarle a un deudor, cobra de sus familiares. Y no siempre se trata solo de dinero. La oficial Rodríguez tomó notas rápidamente. ¿Qué más sabes sobre este Simón Vega? Llegó a la ciudad hace 3 días, respondió Carmen casualmente, como si estuviera hablando del clima. Se está hospedando en el Hotel Continental bajo el nombre falso de Miguel Santos. Y ya ha estado preguntando por ustedes. Mi sangre se congeló. ¿Preguntando por nosotros? ¿Cómo? Tiene fotos de todos ustedes. Conoce sus rutinas diarias. Sabe que Mario sale a correr todas las mañanas, que Michelle trabaja en la tienda de ropa del centro comercial, y que tú, querida Lilia, vas al mercado todos los martes y viernes. Mario se puso tenso. Nos ha estado siguiendo. Durante una semana completa, confirmó Carmen. Simón es muy meticuloso. Le gusta conocer a sus objetivos antes de hacer contacto. ¿Qué tipo de contacto?, preguntó la oficial Rodríguez. Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz dramáticamente. Primero, intentará negociar. Les ofrecerá un plan de pagos por la deuda. $200,000, más intereses, más penalizaciones por demora. Probablemente esté hablando de $500,000 en total. ¿Y si no podemos pagar?, preguntó Michelle con voz temblorosa. Entonces las cosas se pondrán creativas. Carmen casi parecía disfrutar nuestro terror. Simón podría secuestrar a uno de ustedes como garantía. O podría dañar su propiedad. O podría simplemente decidir que es más fácil hacer que la deuda desaparezca junto con los deudores. La sala se quedó en silencio mortal. Carmen, dije finalmente, ¿por qué nos estás contando esto? ¿Qué ganas tú? Su expresión cambió, volviéndose más seria. Porque Simón no sabe que yo estoy en prisión. Él cree que todavía estoy libre y que tengo acceso a su dinero. Cuando descubra la verdad, va a estar muy enojado. Y la gente enojada comete errores. ¿Qué tipo de errores?
El tipo de errores que la policía puede usar para arrestarlo. Carmen miró directamente a la oficial Rodríguez. Si ustedes cooperan conmigo, yo puedo ayudarlos a tender una trampa a Simón. Los ayudo a atraparlo, y ustedes me ayudan con mi sentencia. La oficial Rodríguez se levantó. Necesito consultar con mis superiores. Esperan aquí. Cuando se fue, nos quedamos solos con Carmen. El silencio era ensordecedor. ¿Realmente esperabas que te ayudáramos después de todo lo que hiciste?, preguntó Mario finalmente. Carmen lo miró con algo que podría haber sido remordimiento. Mario, sé que es difícil de creer, pero yo nunca quise lastimarte a ti. Mi plan original era mucho más limpio. Tu madre habría muerto en su sueño, sin dolor, sin sufrimiento. Habrías heredado todo, y yo habría encontrado maneras de beneficiarme de tu buena fortuna. ¿Beneficiarte? Michelle se burló. ¿Quieres decir robarnos? Quiero decir formar una sociedad, Carmen corrigió. Yo tenía planes de inversión que habrían multiplicado la herencia. Todos habríamos salido ganando. Excepto por el pequeño detalle de que mi madre estaría muerta, dijo Mario con amargura. Carmen se encogió de hombros. No se puede hacer un omelette sin romper algunos huevos. Su frialdad me horrorizó. Incluso ahora, frente a las consecuencias de sus acciones, Carmen no mostraba remordimiento real. Solo calculaba cómo sacar ventaja de la situación. La oficial Rodríguez regresó con un hombre mayor en traje. Soy el detective capitán Moisés García, se presentó. He estado siguiendo el caso de cerca. Carmen, tu propuesta es interesante, pero necesitamos más detalles. ¿Qué tipo de detalles? Números de teléfono, direcciones, fechas de reuniones programadas. Todo lo que sepas sobre Simón Vega y su organización. Carmen sonrió. Todo eso está en mi teléfono celular. En una aplicación encriptada que solo yo sé cómo acceder. El teléfono está en evidencia, dijo el detective. Nuestros técnicos no han podido desencriptarlo. Por supuesto que no. Carmen se veía satisfecha. Uso un sistema de encriptación militar que desarrollé durante mis años como contadora forense antes de cambiar de carrera. Ese era otro secreto que Carmen había guardado. Nunca había mencionado experiencia en contabilidad forense. ¿Qué quieres a cambio de la información?, preguntó el detective. Reducción de cargos. En lugar de intento de asesinato en primer grado, acepto conspiración en segundo grado. Máximo 10 años. Elegible para libertad condicional en 5. El detective miró hacia nosotros. La decisión final no es mía. Pero la familia de las víctimas tiene voz en las negociaciones. Todos los ojos se dirigieron hacia mí. La decisión era mía. Carmen había intentado matarme. Había manipulado a mi hijo. Había destruido nuestra familia. ¿Realmente debería ayudarla a conseguir una sentencia más leve? Pero también pensé en Simón Vega, merodeando por la ciudad con fotos nuestras, planeando formas de hacernos pagar por las deudas de Carmen. ¿Puedes garantizar que Simón será arrestado?, le pregunté a Carmen. Puedo garantizar que tendrán toda la información necesaria para tenderle una trampa perfecta, respondió. Simón es inteligente, pero es predecible. Tiene rutinas, tiene debilidades. Y yo las conozco todas. Miré a Mario y Michelle. Ambos asintieron ligeramente. Está bien, dije finalmente. Pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero una orden de restricción permanente. Nunca podrás acercarte a nosotros o contactarnos de ninguna manera. Cuando salgas de prisión, para nosotros estarás muerta. Carmen consideró esto por unos segundos. Aceptable, dijo finalmente. El detective García tomó notas. Muy bien. Carmen, accede a tu teléfono y proporciona toda la información sobre Simón Vega. Si la información lleva a su arresto exitoso, el fiscal considerará tu propuesta. Carmen extendió sus manos esposadas. Necesito el teléfono y 5 minutos de privacidad para acceder a la aplicación. Mientras esperábamos que Carmen desbloqueara la información, me di cuenta de que habíamos llegado al final de una pesadilla y al comienzo de otra. Carmen había sido neutralizada, pero los peligros que había creado continuarían amenazándonos durante meses o incluso años. Sin embargo, por primera vez desde que todo comenzó,
sentí que teníamos control sobre nuestro destino. Ya no éramos víctimas ignorantes. Ahora sabíamos exactamente con qué estábamos lidiando. Y con la información de Carmen, finalmente tendríamos la oportunidad de contraatacar. La guerra había comenzado. Pero esta vez, nosotros tendríamos las armas. 6 meses después, mientras tomaba mi café matutino en la terraza de nuestra nueva casa, reflexionaba sobre cómo una sola noche había cambiado nuestras vidas para siempre. El sol brillaba suavemente sobre el jardín que Mario había plantado, y el sonido de la risa de Michelle desde la cocina me llenaba de una paz que creía haber perdido para siempre. La operación para capturar a Simón Vega había sido un éxito rotundo. Con la información proporcionada por Carmen, la policía había tendido una trampa perfecta. Simón había sido arrestado cuando intentó extorsionarnos en el estacionamiento del supermercado, creyendo que yo era una anciana indefensa con acceso a cuentas bancarias millonarias. Lo que no sabía era que media docena de agentes encubiertos lo rodeaban, grabando cada palabra amenazante que salía de su boca. Carmen había cumplido su parte del trato. Su sentencia se había reducido a 8 años, con posibilidad de libertad condicional en 5. Era más de lo que yo consideraba justo, pero menos de lo que se merecía. La orden de restricción permanente garantizaba que nunca volvería a formar parte de nuestras vidas. Buenos días, mamá. Mario se acercó y me dio un beso en la mejilla antes de sentarse a mi lado. A los 6 meses de su recuperación, mi hijo se veía más fuerte y saludable que nunca. La terapia psicológica lo había ayudado a procesar el trauma de haber sido manipulado por Carmen, y nuestra relación se había fortalecido de maneras que nunca imaginé posibles. ¿Cómo dormiste?, le pregunté, notando que se veía descansado y sereno. Como un bebé, sonrió. Es increíble lo bien que se duerme cuando sabes que tu familia está a salvo. Michelle se unió a nosotros en la terraza, llevando una bandeja con frutas frescas y pan tostado. Su embarazo de 3 meses apenas comenzaba a notarse, pero el brillo en sus ojos era inconfundible. El detective García llamó ayer por la noche, me informó Michelle mientras servía el desayuno. El juicio de Carmen está programado para el próximo mes. Quiere confirmar si estamos dispuestos a testificar. Por supuesto que sí, respondí sin hesitación. Carmen necesita enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Mario tomó mi mano. Mamá, ¿estás segura de que quieres revivir todo eso otra vez? Ya hemos pasado por suficiente. Hijo, le dije mirándolo directamente a los ojos, si no testificamos, Carmen podría salir en menos tiempo del acordado. Y otras familias podrían sufrir lo que nosotros sufrimos. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que pague por todo el daño que causó. Durante los últimos meses, habíamos descubierto que Carmen había estado estafando a docenas de personas durante años. Sus víctimas incluían ancianos vulnerables, familias trabajadoras que habían confiado en ella con sus ahorros de toda la vida, e incluso organizaciones benéficas que ella había saqueado sistemáticamente. Además, agregué, quiero que el bebé crezca en un mundo donde las personas como Carmen no puedan lastimar a familias inocentes sin consecuencias. Michelle sonrió y puso su mano sobre su vientre todavía plano. Hablando del bebé, Mario y yo hemos estado discutiendo nombres. ¿Y qué han decidido? Si es niña, dijo Mario, queremos llamarla Esperanza. Por todo lo que hemos aprendido sobre nunca perder la esperanza, sin importar cuán oscuras se pongan las cosas. ¿Y si es niño? Salvador, respondió Michelle. Porque tú nos salvaste a todos cuando descubriste la verdad sobre Carmen. Sentí lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Después de meses de trauma y terror, finalmente estábamos construyendo algo hermoso de las cenizas de nuestra pesadilla. Hay algo más, dijo Mario, intercambiando una mirada significativa con Michelle. Hemos estado hablando sobre mudarnos más cerca de ti. No en la misma casa, pero tal vez en la misma cuadra. En serio. Carmen tenía razón sobre una cosa, admitió Mario. Antes de todo esto, me había estado alejando demasiado de ti. Trabajaba tanto, estaba tan enfocado en construir mi propia vida, que olvidé que la familia es lo más importante. Michelle asintió. Y queremos que nuestro hijo o hija crezca conociendo a su abuela. Queremos que sea parte de nuestra vida diaria, no solo una visita ocasional los domingos. Mi corazón se llenó de una felicidad que no había sentido en años. No saben cuánto significa eso para mí.
Pasamos el resto de la mañana planificando nuestro futuro juntos. Hablamos sobre la casa que Mario y Michelle estaban considerando comprar a 2 cuadras de distancia. Discutimos cómo convertiríamos uno de mis cuartos en Urseri para cuando el bebé viniera a visitarme. Planificamos vacaciones familiares y celebraciones de cumpleaños. Por primera vez en meses, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, dije mientras terminábamos el desayuno. ¿Qué?, preguntaron Mario y Michelle al unísono. Carmen quería mi dinero porque pensaba que me haría feliz tenerlo. Pero ahora que casi lo pierdo todo, me doy cuenta de que la verdadera riqueza siempre estuvo aquí, con ustedes. Mario se levantó y me abrazó fuerte. Te amo, mamá. Y prometo que nunca volveré a dejar que nada ni nadie se interponga entre nuestra familia. Ni yo, agregó Michelle, uniéndose al abrazo. Mientras los tres nos abrazábamos en esa terraza soleada, pensé en Carmen, sola en su celda de prisión, pagando el precio de su codicia y manipulación. Parte de mí sentía lástima por ella. Había destruido su propia vida persiguiendo dinero que nunca la habría hecho verdaderamente feliz. Pero principalmente sentía gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber descubierto la verdad a tiempo. Gratitud por tener una segunda oportunidad de construir la familia que siempre había soñado. La pesadilla había terminado. La vida real apenas comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar a ver qué nos depararía el mañana.